el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Hola mis hermanos, bienvenidos. Qué alegría y qué gusto estar nuevamente en un programa de Sentados en un café con Jesús. Y es un gran honor el poder estar con grandes personas como nuestro hermano predicador Erwin Sotelo y mis compañeras Mónica y Claudia. Y bueno, continuamos con Mónica. Hola, es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Estoy segura que Dios va a sorprendernos ahora y que a través de Edwin vamos a escuchar a Jesús en esta Sentados en un café con Jesús. Pero antes quiero que Edwin se presente y nos diga quién es Edwin. Gracias, Mónica. Bueno, mi nombre es Edwin Sotelo, tengo 40 años de edad, estoy casado, tengo 2 hijos. Mi esposa Olga sirve junto a mí en Grupo El Salvador del Mundo Familiar. De conversión tengo 7 años, de ser predicador tengo 3 años, voy para 4 años. Me gusta el fútbol, soy de la Alianza y me gusta el café también. Así que este día va a ser de alegría, de mucha bendición. Gracias, Mónica. Qué bendición, Edwin, Mónica, Alejandro, estar reunidos. Pero antes de continuar, quisiera que entregáramos este hermoso programa al Señor para que se quede con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, queremos entregarte, Señor, en tus manos este programa, porque tú lo has dispuesto, mi Cristo, para hablarle a tu gente, para hablarle a tu pueblo. Esa palabra de inspiración que tú le diste a Edwin, a tu hijo, tú ahora este día, Señor, quieres hablar de eso, quieres profundizar en este tema para que cualquier duda, cualquier situación que las personas que están escuchando este programa tengan en este momento, se sientan aliviados y se sientan que tú, Señor, los has tocado y les has contestado todas sus preguntas. Te lo entregamos, Señor, te entregamos nuestros labios, nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Edwin, para iniciar, quisiéramos saber cómo esta cita, de tantas citas en la Biblia, llama la atención y toca a tu puerta. Sí, Mónica, fíjate que precisamente esta cita llega a mi vida en ese momento de mi conversión donde yo estaba retrocediendo, donde yo me estaba alejando de Dios, no estaba interesado en esperar esa resurrección de Cristo en mi vida. Y recuerdo que pues mi enlace de prédica, querido Jaimito, me asignó para predicar y la verdad que yo estaba en ese momento caído espiritualmente y pues me negué a predicarle, que no quería predicar, que me diera tiempo. Y precisamente él me decía, necesito una prédica, me decía, la resurrección de Jesús. Pero el hombre viejo había llegado a mi vida, la verdad que yo me estaba alejando de ese Jerusalén que habla de esa cita y estaba retrocediendo. Volvieron a aparecer vicios, voy a abrirles mi corazón, volvió otra vez a tomar, volvió otra vez la ingesta de drogas, volvió las malas palabras. Cuando vine a sentir, pues, a pesar de estar activo, a pesar de estar en la comunidad sirviendo, mi conversión iba otra vez a ese hombre viejo. Entonces, cuando llegué a esa cita, la primera pregunta fue, ¿cómo está tu conversión a este día, Edwin? ¿A dónde vas caminando? En ese camino, ¿cómo te vas sintiendo? Y ciertamente no me sentía bien. Ciertamente porque había tomado la decisión de abandonar a Jesús. Había tomado la decisión de alejarme de esa resurrección y ver esos milagros que Dios había venido haciendo durante mucho tiempo. Entonces la cita llega en un momento bien crucial de mi conversión, donde lo que Dios me preguntaba, Edwin, ¿cómo está tu vida hoy? No si ya sos convertido, no si ya hiciste un retiro, sino que cómo estás ahora en este caminar de conversión. Entonces, fue una tabla de salvación, la verdad, esta cita para mi vida. Así que eso es lo que te puedo contar, Mónica, de que cómo llegó esta cita.
Sí, y la verdad es que muchas veces los mensajes llegan cuando nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Y me llama bastante la atención el título que le has colocado a tu prédica. La resurrección de Jesús abre nuestros ojos. No se quedó simplemente en una resurrección, en la resurrección de nuestro Padre, sino que vino, y como lo pusiste tú en tu título, vino a abrir nuestros ojos. ¿A qué podría ser que ha venido a abrir nuestros ojos? Pues voy a hablar nuevamente de lo que a mí me pasó, ¿verdad? Lo que yo estaba viviendo. Ciertamente la resurrección de Cristo vino nuevamente a decirme que no necesito sufrir. Vino a abrir mis ojos y darme cuenta que el alejarme de Él lo que trae es dolor. Vino a abrir mis ojos para decirme que el alcoholismo no trae nada bueno, sino que trae amargura, dolor. Y precisamente este mensaje, Alejandro, es para todos nosotros, los que ya somos convertidos y no convertidos, para que nos hagamos esa pregunta, si ya abrimos nuestros ojos, porque es posible que tengamos 20 años, 10 años de estar en este caminar y vayamos con los ojos cerrados y no nos demos cuenta que Cristo ya resucitó en nuestras vidas. Entonces, el mensaje pues se adapta a hacernos esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta de cómo estoy yo, cómo estoy caminando mi conversión, si realmente estoy a los pies de Jesús como estaba María, como estaba el discípulo Juan, o voy yo de retroceso a mi casa, a mis antiguas costumbres y a mis comodidades. Así que se adapta a eso, Alejandro. Súper interesante lo que está diciendo Edwin, porque en la cita dice que los discípulos no querían que Jesús se fuera, pero en ese momento todavía ni siquiera lo habían reconocido. Entonces de repente a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? No queremos estar, perseverar y todo, pero no nos damos cuenta de que Jesús ya resucitó en nuestras vidas. Y eso, esa revelación espectacular que el Señor te dio la cita en un momento que estabas sintiéndote alejado, sintiéndote que te hacía falta algo. Pero, ¿cómo se hizo ese mensaje? ¿Cómo el Señor te fue dictando este mensaje? Sí, Claudia, fíjate que es bien interesante la cita porque cuando la palabra habla en la cita que dice que iban los discípulos, iban discutiendo, ahí fue lo primero que el Señor comenzó a tocar mi corazón, discutiendo. Bueno, ¿y qué es lo que yo discuto? Y recuerdo que lo primero que el Señor comenzó a tomar mi lápiz fue: vos te quejas de tu líder, vos te quejas de tu pastoreo, vos te quejas de tus hermanos, vos te quejas del sacerdote, vos te quejas de todo. Entonces comencé, y eso lo discutía con mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que iba haciendo? Cada vez iba apagando esa llamita con esa discusión y me iba alejando cada vez más. Y como tú dices, uno va caminando sabiendo que uno es cristiano, sabiendo que Jesús y Dios va con uno, pero a veces uno con las actitudes no lo reconoce, o sea, no permitimos que Él termine de orar y ahí nos van diciendo, nos van hablando de Él y nosotros sentimos, como dice la palabra, que algo nos duele, que algo nos arde, pero al final eso que nos va ardiendo es aquello que te dicen: no, hermano, mira, deberías de pastorear, deberías de ser humilde. Y uno dice: ay, este hermano que molesta, ¿verdad? Como no es él el que lo está viviendo. Entonces, eso fue lo que el Señor comenzó a tocar mi corazón, decir: mira, ¿y qué es lo que discutís? O sea, ¿qué es lo que te está haciendo falta? ¿Qué es lo que no encuentra Edwin? Si yo te he mostrado a través de la palabra de Dios, hablarte del Antiguo Testamento, y has encontrado tanta riqueza, has encontrado tanto amor en los salmos, me has sentido ¿y qué es lo que te pasa? Entonces, en ese caminar, pues lógicamente me comencé a dar cuenta que lo que me estaba haciendo alejar era todas esas quejas, todas esas heridas que no habían sido sanadas, donde casi el orgullo, el ego, la prepotencia, pues era lo que salía, ¿verdad? El creer que yo tengo la razón, la falta de humildad, de aceptar un consejo de un hermano. Entonces, eso fue lo primero que comenzó a dictar a Claudita, el Señor en mi corazón a través de esta cita, de qué vale es mi discusión, de qué es lo que yo estoy discutiendo ante Él, ante mis hermanos, que Él ha puesto para que yo pueda florecer, ¿verdad? Entonces, eso fue bien interesante.
Interesante, Edwin, porque realmente nosotros también podemos ser como ellos, ¿verdad? Y podemos estar ahondado en tanto tema de trabajo, de familia, o incluso con esto de la pandemia, de escasez de trabajo o de la actualidad, que todo más complicado. Y quizás hacemos que todo esto nos tome el control y nos lleve por el camino sin poder identificar las señales que Dios va poniendo o cómo Dios nos va llamando hacia el camino de Él, y nosotros quizás era recto y fuimos a dar 3 vueltas. Entonces me llama mucho la atención, porque realmente cuando empezamos como a escudriñar lo que la cita dice, realmente nosotros podemos estar el día de ahora, no solo nosotros que estamos acá de anfitriones, ¿verdad? Sino también todos los que están escuchando o viendo pueden estar identificándose, porque ellos también pueden ser uno de esos discípulos. Como en esos caminos de este día a día, nosotros podemos quitar la mirada de Jesús, como decía Edwin, y decidir irse por otro lado, o incluso no puede ser algo malo, simplemente puede ser una enfermedad, o puede ser algún familiar que necesita una atención especial y ponemos esto de excusa para decir que estamos ocupados, que no podemos irnos por otro lado o de ir dejando que las cosas de Dios se vayan enfriando, ¿verdad? Sí. Fíjate que precisamente la cita bíblica es bien interesante, porque hace una referencia, dice que ellos iban camino de Emaús a 11 kilómetros de Jerusalén. Y esa pregunta me la hice, aparte de lo que yo estoy sintiendo, ¿qué otra cosa me está alejando y a cuántos kilómetros estoy de la resurrección de Jesús? Y precisamente el Señor me manifestaba a veces el descontento porque el Señor no ha cumplido algo que yo le estoy pidiendo. Quizás el tema de un trabajo, el tema que se dé un proyecto y de repente no se da, y yo creo que Dios no me escucha. Y al contrario, quizás Dios lo que está haciendo es protegiéndome de mis finanzas, que no voy a perder, que no me vaya a alejar de Él. Entonces, en esa distancia que hay de Jerusalén a Emaús, ¿cuántas cosas son las que nos están haciendo separarnos de Él? Lo que tú mencionas, posiblemente sea una enfermedad que aún el Señor no la ha sanado. Y estamos orando y no vemos la respuesta y vamos perdiendo la fe en que Jesús va a resucitar. ¿Y de qué forma va a resucitar Jesús? En esa sanación que posiblemente va a llegar. En ese hogar que hay muchos problemas, en ese hogar que están quizás a punto de divorciarse y la esposa y el esposo están orando porque se mejore, pero no se ve que venga la calma. Entonces a veces uno va también separándose a kilómetros, pero no es que Jesús no vaya a resucitar en ese problema familiar, sino que Jesús lo que está haciendo a veces es ordenando y nos está hablando a través de hermanos, a través de programas como este tan bonito, y nos está haciendo recordar, tranquilo, solo seguir las indicaciones, porque la indicación para los discípulos era, no se muevan de Jerusalén. Pero al final, al ver que las cosas no se dan, al ver que la promesa que Jesús les había dado no se cumple, pues a veces uno va decidiendo retroceder porque se siente que le han mentido, uno se siente traicionado. Pero Jesús y Dios no traicionan, no miente, sino que uno es el que comienza a crear su propio mundo y a crear las circunstancias perfectas para alejarse de esa resurrección. Bien cierto. Muchas veces es uno mismo el que, como decía Mónica anteriormente, y me gustaba eso, el ejemplo que ella ponía de que muchas veces el camino es recto, pero nosotros nos creemos superiores y hay ocasiones quizás de que nosotros creemos que podemos solos y no le pedimos ayuda a Dios y damos 3 vueltas en el mismo lugar y quizás, como decía Mónica, el camino era recto. El camino era recto e incluso antes de conectarse, muchos de los que estábamos ahorita, quizás los que estamos en el programa, se nos complicó demasiado el podernos conectar, o dimos 3 vueltas, dimos un montón de vueltas para podernos conectar y quizás solo teníamos que darle clic al enlace y era suficiente. Muchas veces vamos y caminamos y no nos vamos dando cuenta qué es lo que en realidad necesitamos. Hay algo en la cita, fíjate, Erwin, que me llama la atención, y es que dice de que al llegar donde estaban,
Jesús hizo como que se iba a ir. Él solo como que tomó el impulso y les dio la oportunidad prácticamente todavía de que ellos fueran los que lo invitaran a quedarse, que de ellos naciera. Y así es con nosotros. Muchas veces Jesús hace que se va de nuestro lado, pero en realidad Él nunca se va de nuestro lado. Él lo que quiere es que nosotros reconozcamos que Él está con nosotros. Sí, fíjate que esa parte a mí me causa bastante gracia en el sentido de ver el humor de Jesús, de ver porque eso que Jesús hace yo lo veo como que es una broma que les hace a ellos. Vamos a ver esto que hacen, ¿verdad? A ver si logran reconocerme, voy a hacer como que me voy y a ver si reaccionan. Y a mí yo me imagino ese momento de la sonrisa de Jesús, de haberse puesto serio y después cuando iba pasando, me imagino que se le debe hacer una sonrisa al momento de hacerle eso, ¿verdad? Pero ciertamente Jesús nunca nos va a abandonar, ¿verdad? A veces creemos por nuestra propia desconfianza, por nuestra propia falta de fe, que Él no va con nosotros, que Él no nos escucha, que ya nos olvidó, que tiene otros hijos preferidos, que esas citas que muchas veces nos levantaron ya no son para nosotros, pero no es cierto. O sea, Jesús no cambia la opinión nunca. Si Jesús nos prometió algo, una vida nueva, pues tenemos una vida nueva. Lo único que depende de nosotros, hacer eso que hicieron los discípulos, invitarlo, ¿verdad? A pesar que no lo reconozcamos, a pesar que vayamos caminando en un mundo a ciegas, estar consciente en ese poco humo que quede, de invitarlo, pues, y decirle, Señor, yo ya no aguanto con mi vida, no sé qué está pasando, tengo esos problemas, y serle honestos, porque creo que esa fue una honestidad de los discípulos, decirle, Señor, quédate con nosotros, porque la noche se hace, ya es de noche. Y mi pregunta era, ¿y qué habrán sentido realmente estos discípulos al verse en esos caminos oscuros, en verse que se sentían abandonados? Realmente fue una luz bien interesante el invitar a Jesús nuevamente, y eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno va caminando y se va sintiendo solo, se va sintiendo que esa gasolina se va acabando. Es decirle al Señor, Señor, quédate. De verdad que la noche es muy larga, es muy fría, es muy temerosa y no sé qué va a pasar mañana. Pero como ya tenemos esa experiencia que con Jesús es más fácil, pues es de invitarlo nuevamente, ¿verdad? Que entre. Así que a mí me causa gracia leer eso, Alejandro, porque me imagino que esa broma que le hizo Jesús a los discípulos, pues, después de haber regresado con sonrisa, ¿verdad? Sí, Edwin, y los discípulos, así como tú mencionas, que se sentían buscados, solos, y Jesús llegó. O sea, Jesús llegó con ellos. ¿Cuáles serán los momentos en los que Jesús llega a nuestra vida y no sabemos que es el resucitado? Pero esa pregunta la vamos a contestar después, porque fíjense que ahorita vamos a escuchar una alabanza divina que se llama Cada vez, del padre Juan Andrés Barrera. Espero que les encante. Cada vez que te hablo a ti, cada vez que pienso en ti, cada vez que vengo a ti, mi corazón te anhela. Cada vez que puedo escucharte, cada vez que puedo mirarte, cada vez que puedo sentirte, mi corazón se alegra. Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú. Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú. Eres tú. Eres tú. Cada vez que te hablo a ti, cada vez que pienso en ti, cada vez que vengo a ti, mi corazón te anhela. Cada vez que puedo escucharte, cada vez que puedo mirarte,
Cada vez que puedo sentirte, mi corazón se alegra. Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú. Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú. Eres tú. Eres tú. Sin tu amor no puedo imaginar mi vida sin tu amor. Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Bueno, qué linda alabanza la que acabamos de escuchar. Continuamos entonces con nuestro programa. Edwin, antes de la pausa, comenzamos con esta pregunta. Yo quisiera saber, bueno, todos quisiéramos saber realmente en qué ocasiones es que el Señor ha llegado a nuestra vida y no nos hemos dado cuenta que es el resucitado. Pero como tú no puedes contestar por todos nosotros, me gustaría que lo contestaras con lo que tú has vivido. Sí, la verdad, Claudia, que el identificarse de esos momentos donde Jesús llega, por ejemplo, en los pastoreos, es un momento donde Jesús llega. Es un momento donde Jesús nos está hablando. Es una bendición tener eso nosotros en nuestra comunidad porque tenemos ese acompañamiento, que es ese caminar de Jesús, ¿verdad? Que nos intersecta en el camino y nos comienza a amar, nos comienza a llenar. Y que muchas veces nosotros no aceptamos o no nos pastoreamos. ¿En qué otras circunstancias Jesús nos acompaña o nos intersecta y nos invita a abrir nuestros ojos? En la confesión. A veces nosotros pues ya no nos confesamos, a veces nos alejamos de ese sacramento tan puro y tan profundo donde Jesús nos acompaña en toda esa amargura que llevamos. Y al final nos dicen, tranquilo, no pasa nada. Volvamos nuevamente, pero aprendamos de los errores. ¿Qué otras cosas, qué otro en el caminar el Señor nos está hablando? En nuestras asambleas, en estos programas tan bonitos que el Señor pone, y que a veces nosotros solo los vemos que nos tiran en el enlace y no nos tomamos el tiempo de abrirlos. Entonces, porque creemos que ya lo sabemos todo. Y lo que quiere el Señor es que nosotros abramos nuestros ojos a través de todas estas herramientas que el Señor ha puesto. Nuestros tercer día, a veces como servidores, ya no vamos a un tercer día. Y el Señor lo que quiere es que abramos nuestros ojos en su resurrección, pero si nosotros no nos permitimos, es mentira que Él va a actuar, o sea, es mentira que Él va a poder tocar nuestro corazón nuevamente. Entonces, el Señor, pues, en cada circunstancia de la que Él ha puesto en nuestra vida cristiana, en nuestras asambleas, terceros días, nuestras confesiones, en la Eucaristía, pues el Señor, Él está invitándonos y nos está acompañando a que abramos nuestros ojos. Fíjate de que hoy que mencionas tú eso, hay algo interesante. Y no se quedó solo en ese momento, ¿verdad?
en que personas caminaban con él y muchas veces no sabían quién era. No se ha quedado solo en ese entonces, ya pasó, fue en el tiempo de Jesús. Hoy en día igual vivimos eso. Muchas ocasiones quizás caminamos al lado de personas que sí conocen a Jesús, pero no saben quién es. Como tú lo mencionabas, el grupo tiene un montón de oportunidades para poder conocerlo. Pero igualmente hay ocasiones, por ejemplo, tenemos el caso de lo que está viviendo Nicaragua, de que personas se están atacando por un comentario, prácticamente. Y lo que está viviendo Nicaragua es triste, porque la iglesia se podría decir que está sufriendo un golpe espiritual. No sé qué opinas tú de eso. Precisamente, Alejandro, es lo que Nicaragua está viviendo en este momento espiritualmente. Es lo mismo que aconteció en la crucifixión de Cristo. O sea, la promesa estaba y la promesa sigue estando para el pueblo de Nicaragua, pero las personas comenzaron a insultarlo, a escupirlo, a tirarle cosas, a burlarse de él, a dejarlo solo, a criticarlo, a tratar de pisotearlo lo más que pudieron, y eso lo sabemos nosotros. Y eso es lo que está viviendo esta gente en Nicaragua a través del enemigo, o sea, que está enfriando los corazones de ese pueblo y está volviendo a revivir esa parte que vivió Jesús, de pisotearlo, de crucificarlo con nuestras acciones, de crucificarlo con nuestros pecados, del negarnos a la fe, del blasfemar, de todo lo que está pasando ellos. Pero a pesar de todo eso, el Señor siempre va a resucitar y en un momento determinado va a volver a tocar los corazones de esa gente para que vuelvan a sentir el amor que hoy posiblemente no lo estén sintiendo, ¿verdad? Y se están dando todo este tipo de situaciones que la gente se está alejando, pero hay muchos que están defendiendo la fe, hay muchos que sí se han quedado a los pies de Jesús, como lo han hecho sus sacerdotes, que están encarcelados en las iglesias. Entonces, cuando yo veo eso, me hace recordar esta cita bíblica, que María estaba a los pies de Cristo, recibiendo todos esos insultos, recibiendo todas esas críticas feas que se daban, pero el Señor siempre va a resucitar. Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, pues, es seguir orando por ellos, pero ciertamente no va a prevalecer el mal, ¿verdad? El mal no va a prevalecer sobre la iglesia de Cristo, y el Señor, pues, en un momento determinado va a comenzar a acompañar a esta gente que se está alejando, que está denigrando a la iglesia, que está blasfemando al Señor, y que ciertamente, pues, sus corazones se han enfriado completamente. Así que a mí lo que me recuerda es eso, que es esa escena en Nicaragua, es esa parte de la crucifixión de Cristo, donde muchos se están alejando, donde muchos lo están agrediendo al Señor, pero en el amor del Señor, pues yo sé que su misericordia es grande y va a tocar los corazones para que podamos resucitar con Él, Alejandro. Edwin, y así como en esta situación, ¿verdad? Nosotros ya identificamos quizás cómo hemos omitido ver a Cristo en nuestro camino y cómo hemos tomado quizás otros rumbos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para poder en nuestro camino reconocer a Cristo y ver las señales que Él nos está dando? Sí, Mónica, fíjate que precisamente lo que les decía al principio, la pregunta sería ¿a qué distancia estoy de Cristo a este día? La palabra dice que eran 11 kilómetros que estaba en Maús de Jerusalén. Posiblemente yo podría estar a 20, posiblemente podría estar a 6. En esa pregunta creo que es un parámetro para ver cómo está mi corazón. Y la otra es, ¿qué es lo que yo voy discutiendo? Porque normalmente cuando yo me alejo del Señor siempre hay una discusión interna en mi corazón. Y ahí van a venir las respuestas. El Señor va a comenzar a hablar: mira, voy a estar discutiendo porque no te dieron un servicio, porque no te pusieron a orar al frente. Voy a estar discutiendo porque no te tomaron en cuenta en esto. Y voy a estar discutiendo, y tantas excusas que uno se va formulando, que es el parámetro para poder decir realmente cómo está mi conversión hoy. No se trata de hace 30 años, de hace 25 años, 10, 15 que dicen me retiro, sino que hoy, cómo está mi vida. Y ahí, pues, Mónica, me voy a dar cuenta realmente qué es lo que yo estoy fallando y cuánto me estoy alejando de eso.
creo que el primer parámetro sería esa pregunta, que es bien interesante. ¿Cómo está mi conversión al día de hoy? No en ese momento bonito del retiro, ¿verdad? Donde aceptamos al Señor, sino que la conversión pues es a diario. Si no la vamos monitoreando a diario, pues precisamente vamos a llegar a lo que yo sentía, a ese abandono y a la necesidad de llegar a ese hombre viejo. Entonces la pregunta sería esa, Clarita, de hacernos y reflexionarla, ¿verdad? Porque a veces vamos en este caminar de cristianos como servidores, como un pueblo, pero lo que usted decía, ahí el camino más fácil es el reto, pero nosotros agarramos el otro. Entonces lo ideal sería hacer ese parón y consultarse por dónde voy, cómo está mi conversión y qué es lo que me está quejando ahorita. Creo que eso sería, man. Sí, y al identificar, porque sí me parece muy curioso, ¿verdad? Que podemos estar aquí los cuatro, pero tal vez la distancia, los kilómetros van a ser diferentes, porque obviamente también los que nos están escuchando o viendo tendrán su kilometraje de la distancia diferente, pero lo que creo yo que al final la respuesta es la misma, porque sin importar cuántos kilómetros falten, las soluciones para las que Cristo quiere que nosotros lleguemos donde Él son las mismas. ¿Nos podrías comentar, Edwin, qué quiere Cristo para que ese kilometraje incluso lo sintamos menos pesado? Si eran 11 y yo estoy en 100, o si estoy en 80, en 90 o en 5, para que ese kilometraje no se sienta pesado. Mónica, fíjate que la respuesta es bien simple. Lo que el Señor quiere es que seamos obedientes. La obediencia, porque si volviendo otra vez a la cita, a los discípulos se les dio la sugerencia y la indicación que no se movieran de Jerusalén. Entonces, la sugerencia del Señor vuelve a ser: Edwin, ahora ya te mandé a Salvador del mundo familiar y sabes que tu asamblea es de 7:30 a 9, que tu tercer día es los días lunes a tal fecha, los días domingo hay misa, hay confesión, hay santísimo, hay rezo del rosario, está la oración. Entonces, las indicaciones del Señor ya fueron dadas. Creo que al final es el ser obediente. Ese es lo que el Señor anda buscando en nosotros, que volvamos a la obediencia y que seamos sensatos en ese caminar, porque al final, pues todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, al final es fruto de las decisiones que nosotros tomamos, al desobedecer las indicaciones. Entonces, y nosotros lo hemos visto, nosotros cuatro, cuando nos hemos apegado al programa que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos alegres, pero uno sale a una asamblea y que todo gloria a Dios, y que el problema, aquel gigante que venía, pues uno al final lo ve y dice, no pasa nada, porque uno se siente acompañado. Pero al final es eso, Mónica, la obediencia a los lugares donde el Señor ya nos destinó que tenemos que ir y no retroceder, porque como una forma de abandonar esos lugares. Si el Señor ya me sacó de discotecas, si el Señor ya me sacó de estadios, si el Señor ya me sacó de centros comerciales, de compras impulsivas, de andar buscando soluciones en brujería, porque todavía hay gente que cree en eso y pierde su fe a través de eso. Entonces, de poner nuestra fe en cosas vanas, en cosas del mundo, en cosas, la fe en el dinero, pues si cree que el dinero nos va a solucionar lo que estamos viviendo, y no es cierto. Entonces el Señor ya no a nosotros que estamos acá, y mis hermanos que nos están viendo a través de la radio, ya nos traza un camino así. Lo único que tenemos que hacer, Mónica, es ser obedientes. Ir a nuestras asambleas, ir a nuestro tercer día. Si nos sentimos mal, buscar el pastoreo, que es bien importante. Buscar a la persona idónea para contarle lo que estamos viviendo, nuestras quejas. Porque a veces caemos en el error, Mónica, que contamos nuestras cosas al hermano que quizás está más caído que nosotros. Entonces lo que hacemos es un complemento. Y comenzamos a hablar y comenzamos a discutir y decir, sí es cierto, lo que deberíamos de hacer es cambiarnos de grupo, porque aquí este grupo no nos toma en cuenta, que en este grupo no nos quieren, que no sé qué, que aquí ya no siento el Espíritu Santo, que aquí ya se perdió la opción. Yo creo que más de alguna vez ustedes han escuchado ese tipo de conversaciones. Entonces, lo ideal es buscar la persona idónea y que el Señor ya la puso en nuestra vida y que es nuestro pastor, que es nuestro líder de grupo. Eso sería, mi querida Mónica. Sí, Edwin, es súper importante lo que estás diciendo, porque en todo esto que veníamos conversando, yo decía, es difícil de por sí para la persona mantenerse
incluso después de este retiro de conversión, después de haber sentido el amor del Señor, el Espíritu Santo, la paz, el gozo, el día a día te va como envolviendo de diferentes circunstancias que vas viviendo. Y entonces entra esta palabra que dijiste de enfriarse. Y entonces sin querer uno se comienza a enfriar. ¿Por qué? Porque lo frustran ciertas cosas, porque la angustia puede más. Y entonces nos sentimos como que no sabemos qué hacer. Y yo quiero ir a la asamblea, pero estoy muy cansado. Y yo quiero ir a misa, pero es que me invitaron a un almuerzo. Es que voy a ir al mar. Entonces, poquito a poquito nos vamos alejando de esas herramientas que el Señor nos ha dejado. Pero eso que tú mencionas me parece súper, súper interesante y importante. La persona a la que le vamos a contar nuestras cosas y nuestros problemas. Porque el Señor nos ha dejado, entre todas estas herramientas, nos ha dejado la comunidad. Y el vivir en comunidad nos da la oportunidad de tener a esa persona a la que Dios va a hablar a través de él. O sea, es como que estuviéramos hablando con Dios. Y si no hablamos con nuestro pastor y buscamos a gente, incluso que está fuera de la comunidad, amigos viejos, amigos de antes, que ni siquiera se han convertido, ¿qué consejo nos pueden dar? Vea, al final nos terminamos alejando más. Y a mí me parece que todas estas cosas que el Señor nos ha dado y nos ha dejado, nos sirven un montón para regresar, pero ¿nos podrías contar tú un poquito más cómo hiciste tú para darte cuenta? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que tú dijeras, ya basta, estoy súper lejos, yo necesito regresar? ¿Qué fue lo que pasó de estar frío a estar caliente otra vez? Sí, fíjate, Claudia, que precisamente después de esa plática que tuve con Jaimito Rodríguez, pues me hacía ver, mira, la vida del cristiano así es. Y Jesús estaba hablando a través de él. Y me decía, Jesús te eligió vos para predicar su palabra. Él no vio tus defectos, él vio la persona que iba a pulir. Posiblemente ahorita vamos a quebrar otra vez la vasija y vamos a volver a hacer, pero toma en cuenta que Dios te ama, me decía él. En la poca inteligencia que me quedaba en ese momento, la verdad que hice esas palabras. Y pues al llegar a la casa comencé a buscar la palabra de Dios y llegaba a esta cita y me llamó la atención algo que dice que después que el Señor partió el pan y se los dio, ellos abrieron sus ojos. Y fíjate que pasó algo. Recuerdo que mi esposa en ese momento estábamos pasando muy mal por mis actitudes. Y recuerdo que inclusive tocamos temas de separación, de divorciarnos. Y fíjense cómo utilizó el Señor, cómo me habló a través de mi esposa. Ella me invitó a almorzar el siguiente día. Me dice, te quiero invitar a almorzar. ¿A dónde? En tal lado. Y yo sé que en ese lado hay una capilla y a esa hora hay misa. Fíjense que cuando nos reunimos en el centro comercial, fuimos a la misa. Me dijo, mira, pasemos a misa primero. Yo sabía que la invitación al almuerzo era mentira, o sea, sí íbamos a almorzar, pero ella quería que yo fuera a misa. Y pues ese día me había confesado antes de reunirnos, pero todavía no me sentía muy lleno. Entonces, después de la misa que comulgué, me volví a sentir con fuerzas. Y dije, no, esto que yo estoy pensando realmente no viene de Dios. Así que lo que toca ahora es volver. Entonces, si ustedes leen la palabra de Dios, dice que los discípulos, después que Jesús partió el pan, volvieron donde estaban los otros discípulos y se reunieron con los otros 11. Entonces, dije yo, aquí lo que corresponde es volver otra vez a la paz, volver otra vez a pedirle perdón al Señor, volverme a llenar del Espíritu Santo y volver a su palabra, a volver a lo que el Señor ya me mostró. No hay dónde perderme, el camino es volver a mi asamblea, volver a mi tercer día y volver a pastorearme, decir, mira, esto es lo que está pasando, esto estoy sintiendo, ayúdame, ya no puedo. Y así llegó la luz del Señor nuevamente, y así es que el Señor nuevamente volvió a abrir mis ojos. Ahora, mis hermanos, creo que todos estamos muy encantados con lo que Jesús nos está diciendo y hemos visto y hemos descubierto muchas cosas, pero es momento de nuestra segunda alabanza del grupo de Emaús y su título es Has sido tú. Espero les guste.
pagaré a tu gran misericordia si solo sé cantar y sin tu voz en mí? No tengo más que dar. ¿Cómo pagaré el bien que tú me has hecho? ¿Cómo darte lo más grande si lo más grande eres tú? ¿Cómo pagaré a tu gran misericordia si solo sé cantar y sin tu voz en mí? No tengo más que dar. Si has sido tú, Señor, puerto seguro, has sido tú, Señor, luz en lo oscuro, has sido tú, Señor, verdad y escudo. Si has sido tú, Señor, puerto seguro, has sido tú, Señor, luz en lo oscuro, has sido tú, Señor, verdad y escudo. Mi paz en la tormenta, la voz que me apacienta, has sido tú, Señor, puerto seguro, has sido tú, Señor, luz en lo oscuro, has sido tú, Señor, verdad y escudo. Mi paz en la tormenta, la voz que me apacienta, mi Señor. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué hermosa alabanza la que acabamos de escuchar. La verdad me encanta tanto, y el título de la alabanza, has sido tú, y ha sido Él quien ha tocado la vida de Erwin, y todo se viene uniendo y ha sido perfecto. Es Dios, eso es Dios Silencia, que unió la alabanza con tu mensaje, Erwin. Pero igualmente, quien nos está viendo y quienes nos escuchan, que sería bueno recordar y afianzar bien cuáles son esas salidas cuando nosotros sentimos que vamos por un lado, pero Dios nos dice, no, venite para acá. ¿Cuáles son esas salidas que nosotros tenemos? Sí, Alejandro, las salidas que tenemos como cristianos, primero son los sacramentos, ¿verdad? Ya sabemos que hay una confesión, que ahí está la Eucaristía, el pedir perdón a uno mismo, el perdonarse. Sabemos, todos los que estamos escuchando este programa, que pues, tenemos la bendición de tener nuestras asambleas, de acercarnos nuevamente, como lo decía un principio, posiblemente hoy nos estemos sintiendo el ser más pecador, el más sucio, ¿verdad? Pero Dios nos está hablando y nos está diciendo, hey, esta semana viene asamblea, hay que ir, hay que regresar al tercer día, hay que volver a servir con alegría, y si no se está sirviendo, pues buscar y preguntarle, porque hay mucha gente que no sabe también qué se tiene que hacer para servir. Entonces, que este programa les sirva a nuestros hermanos para hacerle la consulta a los líderes, qué tengo que hacer para servir. Y lo más fundamental en nuestra vida cristiana y en nuestra vida en comunidad es la Eucaristía. De hecho, que la cita pues habla de eso, ¿verdad? Que el Señor les comenzó precisamente, esa cita es la primera misa que Jesús celebra después de resucitado, y esa es la base de nuestra vida, la misa que nosotros vivimos ahora. Entonces Jesús, a través de esta cita, nos está invitando
que la piedra angular de nuestra fe es la Eucaristía, es el comulgar, el comer el cuerpo de Cristo. De ahí lo demás es secundario, todo es secundario. Entonces el Señor nos está invitando a través de esta cita es que tenemos que regresar a nuestra misa. Si no es diaria, pues por lo menos de día a domingo, porque a veces pues ya ni vamos a misa. Nos quedamos con el programa de vía Zoom, ¿verdad? Hoy ya nos pasan las misas vía Zoom, pero nos quedamos con el programa de buscando esas herramientas de comodidad. Entonces lo ideal para buscar esas salidas, Alejandro, es confesarse, ir directo a donde está Dios, a la Eucaristía, y Él va a hacer algo. O sea, no somos nosotros. A través de la Eucaristía Él va a llenar esos vacíos que uno mismo va dejando que se hagan. Así que la salida primordial es confesión y Eucaristía. Súper, Edwin. La verdad que creo que todos hemos aprendido mucho con tu mensaje, pero quisiera que compartieras ahorita un poco de tu testimonio, cómo este mensaje, ya nos comentaste, cómo tú te sentías, cómo ese hombre viejo había regresado en una parte de tu vida, pero quisiéramos escuchar cómo a través de esta reflexión tú pudiste vivir diferente, o cuál fue el impacto que esta lectura hizo en tu vida. Sí. Precisamente, Mónica, fíjate que cuando el Señor estaba dictándome esta charla, yo no quería dar el testimonio que di en esta charla. ¿Por qué? Porque me avergonzaba, porque me sentía, no me iba a ver bien yo como cristiano. Yo me decía, ay, Edwin, si Edwin tiene tanto tiempo de convertido. Y esa era una mentira que el enemigo estaba poniendo en mi corazón. ¿Por qué? Porque no quería que yo descubriera realmente cuál era mi sufrimiento. El Señor me estaba dando la oportunidad nuevamente de volverme a lavar, de lavarme mis pies y reconocerlo. Entonces, el testimonio, pues al final el Señor me puso que eso es lo que tenía que hablar. Y el testimonio es claro, o sea, mi testimonio, vengo de ver las maravillas de Dios por mucho tiempo en mi vida, de sentirme tan cerca, amado. El Señor nos restauró como familia, como persona, a mí me dio un nuevo nombre, me levantó realmente de la basura, pero ya en el caminar comienzo nuevamente a sentirme autosuficiente. Ya conozco un poco de la palabra, ya conozco un poco de esto, entonces yo creo que hoy las cosas van a ser mejor. Entonces comencé a mentirme y cuando yo vine a sentir, honestamente, pues yo nuevamente estaba en alcoholismo, nuevamente estaba en drogadicción, comenzaba a tener nuevamente problemas, no problemas, sino que desórdenes financieros que me iban a llevar a tener una problemática. Y pues yo seguía yendo a las asambleas, o sea, seguía yendo, pero no me sentía bien, o sea, no encontraba esa felicidad en mi vida, porque ciertamente yo no lo quería ver de esa manera. Porque precisamente como lo veníamos hablando, comencé a comentarle a gente lo que yo estaba sintiendo. ¿Y qué fue lo que escuché? Lo que escuché fueron críticas de la comunidad. Es que la comunidad cambió, que los líderes aquí, que no sé qué. Entonces yo comencé a hacer mío todas esas cosas. ¿Y cuál era el objetivo del enemigo? Es que yo no estuviera presente en la vida cristiana. Entonces, lógico, en este caminar que fueron varios meses, lo único que encontré fue soledad. Encontré ver llorando a mi hijo, o sea, diciéndome, papá, ya no tomes, o sea, de que le hiciera promesas, que dejara de beber, que dejara de fumar. Y me decía, yo no quiero que me regales dinero, no quiero que me regales un juguete en mi cumpleaños, solo quiero que me regales esto. Y bien duro, o sea, bien duro. ¿Por qué? Porque Dios ya me había limpiado, o sea, Dios ya me había sacado de esa vida. Y decía, ¿y qué necesidad tiene mi hijo de estarme pidiendo esto? ¿Qué necesidad tengo yo de estar pidiendo esto? Pero el Señor me venía acompañando todo ese tiempo, porque también así como hay personas que me dieron malas direcciones, también había gente que me decía, Edwin, no te preocupes, confesate, anda, confesate y hacete la enmienda de no volver a caer en ese pecado. O sea, no solo te quedes con la confesión, sino que hacer el esfuerzo, volver a pastorearte y ser honesto. Entonces, pero yo no, todas esas cosas a mí me caía mal cuando me la decían. ¿Por qué? Porque yo estaba en pecado. Entonces
ahí es cuando la palabra dice que el corazón les ardía. ¿Por qué? Porque a uno le están diciendo la verdad y uno sabe que ha errado, uno sabe que está mal y no la termina de aceptar. Pero ciertamente esta palabra fue de mucha bendición porque me hizo detenerme y me hizo detenerme en el momento más importante, porque yo pensaba ya no predicar y pensaba alejarme de la comunidad. Entonces el Señor a través de esta cita, a través de esta prédica, realmente me rescató nuevamente. Entonces me dio la oportunidad de decirme, Edwin, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento nos perdimos? Está tan fácil, yo te mandé a tal lugar y ahí tenés que quedar. Ahí te voy a hacer crecer, ahí te voy a bendecir. Y realmente el hecho de volver nuevamente a una Eucaristía que mi esposa me invitó, volvió a abrir mis ojos y volví a sentir ese amor a través de comer el cuerpo de Cristo. Y volví otra vez, poco a poco, a encender esa llama que yo mismo había apagado. Y pues el Señor fue tan grande que después de esto, pues el Señor me invitó, me volvió a dar dignidad. De hecho, que no es que me la quitó, sino que me volvió a recordar que yo era digno de predicar su palabra. La siguiente semana pues me programaron a prédica en mi grupo y créanme que la di con mucha alegría, la di con mucho amor, porque el Señor lo había tomado nuevamente yo como el rescate del Señor nuevamente en mi vida, como una segunda oportunidad. Así que, pero ciertamente fue a través de la Eucaristía que el Señor nuevamente abrió mis ojos. Y ese lo poco del testimonio, Mónica, que te puedo compartir, que es doloroso, la verdad que es doloroso alejarse de Jerusalén, de esa resurrección de Cristo, y se los comento a mis hermanos porque precisamente, como les digo, no es necesario tener 30, 40 años para alejarse del Señor, o un año, 2 meses de haber hecho el retiro. Es necesario hacer ese parón, Mónica, y preguntarse realmente a qué distancia estamos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Dios, Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta mañana, por este día que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de hablar de ti, para que nuestras vidas puedan mejorar, Señor. Tú conoces, Señor, cada persona que hoy está viendo este programa. Tú sabes sus nombres, tú sabes por qué caminos van, tú sabes cuál es su sufrimiento, Señor. Quiero pedirte, Señor, con mucha humildad, con mucho amor, Señor, que toques sus corazones y los hagas detenerse, mi Dios, para que se puedan preguntar, para que puedan consultar, Señor, a su corazón cómo se están sintiendo, que cómo está su conversión, porque es una conversión a diaria, mi Dios. Yo te pido, Señor, por mis hermanos de este tan bendito programa, Señor, que los bendiga siempre, porque tú nos vas hablando a través de este programa siempre, mi Dios, tú nos vas acompañando en ese caminar diario, y que a nosotros, mi Dios, como cristianos nos dé la valentía de escuchar esos programas donde tú nos hablas siempre, Señor, donde no es una pérdida de tiempo, sino que es una inversión, Señor, en tu reino, es una inversión, Señor, en esa vida de felicidad. Yo te quiero pedir, Señor, por los líderes de nuestra comunidad, para que siempre des la sabiduría, Señor, para guiarnos, para que nos lleven a tu Jerusalén, mi Dios, a tu resurrección, que bendigas a cada uno de sus apoyos, que bendigas esta radio, Señor, que nunca falte tu bendición, que nunca falte tu amor, pero sobre todo que nunca falte tu Espíritu Santo, que es la que nos guía, mi Dios. Yo quiero pedirte por esos enfermos, mi Dios, que no ven esa sanidad, para que tú obres. Yo quiero pedirte por las necesidades de cada uno de mis hermanos, por sus hogares, por esos problemas familiares, por ese hijo que todavía no quiere entender que tú eres el camino, Señor, por ese esposo, pero sobre todo, Señor, por nosotros que estamos hoy acá reunidos y los que están escuchando, para que tú nos abras nuestros ojos, Señor, nos invites a esa Eucaristía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Edwin. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, por abrir tu corazón, porque en realidad no es fácil. Como predicadores es una responsabilidad bien grande la que tenemos de abrir nuestro corazón, lo que nos sucede en nuestras vidas, para bendición de los demás. Y no hay duda, de verdad que no queda duda de que el Señor permitió que tú vivieras todo lo que viviste
porque Él sabía que se iba a glorificar en ti, que se iba a derramar en bendiciones contigo, para después tú fueras el instrumento para darnos a conocer eso a todos los demás, porque es que todos hemos pasado por eso alguna vez. Aunque tengamos 15, 20 años de estar sirviendo, siempre, más de alguna vez, nos caemos, regresamos a nuestras actitudes viejas, regresamos al pecado que ya habíamos sacado de nuestras vidas, y estar en esa batalla de querer salir. El Señor permitió que tú lo vivieras, que tú salieras victorioso y nos enseñaras cómo hacer. Así es que de verdad, muchísimas gracias, gloria a Dios por ti, por tu vida, por ese testimonio hermoso. Y bueno, creo que ha sido un programa de muchísima bendición. Gracias Mónica, gracias Alejandro por estar en este programa, y pues los invitamos a seguir escuchando Sentados en un Café con Jesús, porque siempre traemos con muchísimas bendiciones y muchísima palabra del Señor. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.